Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo me llamo Bianca y en este video aquí vamos a hablar un poco sobre el hábito de reclamar y yo te voy a mostrar cómo ese hábito puede arruinar la leveza y la felicidad de tu día a día, incluso la felicidad de quien convive contigo y cómo ese hábito demuestra, ¿verdad?, el estado en que se encuentra el corazón de una persona. Entonces, quédate hasta el final, ¿ok? No te vas a arrepentir. Tengo certeza que saldrás de aquí un poco más liviano, un poco más alegre y también un poco más motivado a terminar con las reclamaciones en tu día a día, ¿ok? Entonces ya deja tu like y vamos a empezar. Entonces, bien, el hábito de reclamar. Infelizmente ya nacemos con una inclinación a reclamar, ¿no? Entonces ya nacemos inclinados a sentirnos insatisfechos, a sentirnos injusticiados, a sentirnos molestos con cualquier cosa que ocurra, como si todo, como si nosotros tuviéramos el derecho, ¿verdad?, de que todo fuera perfecto. Entonces nosotros ya nacemos así, con esa inclinación a sentirnos insatisfechos con las cosas y tenemos la necesidad muchas veces de exteriorizar eso, ¿verdad? Y eso es el reclamar, exteriorizar una insatisfacción, el reclamar. Entonces eso lastimosamente ya viene instalado en nosotros, es una cosa común, pero no porque nacemos así, porque sea una inclinación, quiere decir que debamos aceptarla, ¿verdad? Al contrario, tenemos que luchar porque es una mala inclinación. Y en este video aquí les voy a mostrar por qué eso es tan malo. Y así, todos nosotros seguramente conocemos a una persona, o infelizmente quizás seamos esa persona, ¿verdad?, que está siempre reclamando, que está siempre insatisfecha, que su vida nunca está feliz, que las cosas nunca están bien. Y, ¿saben? Es aquella persona tipo que vos te encontrás con ella y la cosa no anda bien, algo no le está pasando. Cada vez que te encontrás con ella hay algo malo que le ocurre de lo cual ella está reclamando. O si no está ocurriendo nada en su vida, ella está reclamando del clima, está reclamando no sé qué, o se inventa algo para decir que su vida está mal, ¿eh? Entonces, eso es muy triste, porque es molesto para las demás personas y porque ese hábito, ¿verdad?, de vivir así tiene una gran capacidad de destruir tu felicidad. ¿Ok? Entonces debemos tratarlo. Y yo quise traer aquí para ustedes una pequeña pesquisa que yo hice con la inteligencia artificial que me tiró unas cosas bien interesantes, que es sobre cómo el cerebro actúa negativo, cómo la reclamación actúa negativamente en el cerebro. Entonces, la primera cosa que surgió ahí fue que la reclamación ella multiplica, ¿verdad?, las cosas negativas. Entonces, nuestro cerebro tiende naturalmente a prestar más atención a las cosas negativas que las positivas. Es mucho más fácil para nosotros encontrar lo que está mal que lo que está bien. Entonces, percibimos la maldad más fácilmente, lo que está mal más fácilmente. Y cuando nosotros prestamos mucha atención en las insatisfacciones que sentimos, en las molestias que sentimos y reclamamos de eso, nuestro cerebro se acostumbra, ¿verdad?, refuerza en él ver cada vez más las cosas que son negativas y no las positivas. Entonces, esto multiplica la negatividad en nuestra vida, aunque no me guste ese término de negatividad y positividad y bla, 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 pero es cierto eso. Entonces, reclamar mucho multiplica las cosas malas, porque pasamos a percibir muchísimo más ellas y no las cosas buenas. Además, existe un efecto relacionado con la neuroplasticidad. Entonces, nuestro cerebro tiene una capacidad de adaptarse cada vez más a lo que hacemos repetidamente. Y si nosotros estamos acostumbrados a reclamar y a dar mucha énfasis a las molestias que sentimos, nuestro cerebro se va a acostumbrar cada vez más a eso y va a aumentar, fortalecerá los circuitos mentales asociados con frustración y enojo. Entonces, eso va a producir, eso va a hacer con que nosotros nos frustremos y nos enojemos mucho más fácilmente. Y también entra en juego ahí la ruminación. Entonces, reclamar muchas veces implica quedarse dando vueltas sobre cosas que molestan. Entonces, la ruminación es algo muy común en quien tiene trastorno de ansiedad generalizada y es justamente no conseguir sacar los pensamientos de la cabeza. Entonces, entra una cosa y ella queda ruminando, 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 ruminando. Y cuando nosotros reclamamos, nosotros estamos reclamando mucho sobre cualquier tema, lo que va a suceder es que cada vez eso va a tomar cada vez más espacio dentro de nuestra cabeza. Y lo que mantiene activas las emociones negativas nuestras. Y otro punto importante es el impacto social. Entonces, nadie quiere estar cerca de una persona que solamente reclama y todo ve como algo malo. Entonces, y eso afecta a uno porque nadie quiere ser la persona que nadie quiere tener cerca. Entonces, esto es bastante, bastante triste. Entonces, hay algunos puntos interesantes, ¿verdad?, sobre cómo funciona, cómo la reclamación afecta el cerebro. Y además de hablar de los prejuicios
en la parte de, o sea, que cerebrales, ¿verdad? Que pueden ocurrir en la parte del cerebro, que pueden ocurrir a causa de la constante reclamación y sentimiento de insatisfacción con las cosas. Quiero hablar aquí sobre cómo todo eso afecta nuestra parte espiritual, cómo eso afecta nuestra alma, ¿ok? En un todo. Incluso ese hábito de reclamar puede ser un reflejo de la relación que uno tiene con Dios. Porque justamente todo lo que existe, todo lo que ocurre está sostenido por Dios y nada ocurre fuera de su providencia. Nuestras circunstancias son permitidas por Dios por algo. Entonces, todo es permitido por Dios. O sea que todo está dentro de la providencia divina, ¿verdad? Entonces, incluso las cosas más banales. Por ejemplo, esta mañana yo estaba aseándome y eché un frasquito de perfume pequeñito, que era una muestra de un perfume súper caro, que me encanta, ¿verdad? Y yo eché en el piso y se rompió. Incluso eso, el romperse de un perfumito, es algo que hace parte, que Dios permitió que sucediera. Entonces nada ocurre sin que Él permita. Entonces todo ocurre por un algo. En el fin de los tiempos, nosotros vamos a poder entender por qué ocurrió cada cosa que ocurrió. Entonces, ¿por qué se rompió ese perfume ese día? ¿Por qué se cayó un cabello mío, un hilo de cabello? ¿Por qué tuve que pasar por una enfermedad? ¿Por qué Ciclano tuvo que morir? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué tal guerra tuvo que suceder? Todo va a quedar claro. Y cuando una persona, ella no pilla eso o ella no se acuerda de eso constantemente, ella va a estar siempre reclamando de cosas que Dios permitió que le sucedieran. Entonces, ella está reclamando en medio que de la providencia. Entonces, cuando nosotros reclamamos o nos insatisfacemos con todo, con las cosas que nos ocurren, nosotros estamos en realidad insatisfechos con la providencia. ¿Ok? Bien chocante eso, bien profundo, ¿verdad? Acá yo escribí para no olvidar. Quejarse de todo continuamente refleja una actitud de soberbia, ingratitud y falta de confianza con Dios, y son características de almas proveídas de caridad. Entonces, ¿por qué es una actitud de soberbia? Por ejemplo, ¿verdad? Nosotros nacemos ya con esa intuición de que todo debería ser perfecto para nosotros, de que todos nos deben algo, de que no sé, Dios nos debe algo y que todo debería ser perfecto. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es que no tenemos derecho de que todo sea perfecto. No tenemos. ¿Quién te dijo que tu vida tiene que ser perfecta, que no tienes que sufrir nunca? Nadie dijo eso. Nadie dijo eso, que todo tiene que ser como vos querés. Esa es que es la verdad. Yo no tenía derecho ni de nacer. Yo existo porque Dios quiso que yo existiera. Él, ¿sabes qué? Voy a fabricar a Bianca. Él eligió, Dios eligió a cada persona que nació. La probabilidad de que yo existiera era así, es un milagro. La probabilidad de que cualquier persona, matemáticamente, la probabilidad de que cualquier persona exista es prácticamente un milagro. Entonces Dios quiso que cada persona existiera. Uno no tiene derecho ni de existir. ¿Okay? Entonces no teníamos derecho, no hay nada que dice que Dios tenía que crearnos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros no tenemos derecho ni de, no tenemos derecho de exigir nada, no tenemos derecho ni de tener cabello. Entonces, ¿quién dijo que teníamos el derecho de esas cosas? ¿Quién dijo que tenemos el derecho de una vida perfecta? No tenemos. Todo es bondad divina. Que tú hayas nacido es porque Dios quiso que vos naciera y no porque alguien le obligó a Dios a que nazcas, ¿verdad? Sino que Él quiso, por pura bondad, que vos existieras. ¿Y qué sucede? Por causa de la mancha del pecado original, nosotros nacemos ya con eso pensando que todos nos deben algo, ¿verdad? De que la vida nos debe perfección, de que todo debe ser perfecto, ¿verdad? Y ahí cuando suceden cosas que nosotros creemos, ¿verdad? Que son malas para nosotros, nos insatisfacemos y reclamamos, ¿verdad? Es una actitud de soberbia. Nosotros creemos que nosotros sabemos, ¿verdad? Nosotros creemos que tenemos derecho a las cosas, a cómo deben, o sea, que tenemos derecho a que las cosas ocurran perfectamente, y nosotros queremos decir cómo ellas tienen que ocurrir, porque creemos que sabemos qué es lo mejor para nosotros, cuando no sabemos. ¿Ok? Entonces ahí vienen y ocurren cosas que la providencia sí sabe lo que es mejor para nosotros, principalmente para la salvación de nuestra alma, que es lo que le interesa a la providencia más que nada.
Entonces ella sabe lo que es bueno para nuestra salvación y lo que es bueno para nosotros, no solamente en este mundo como para toda la eternidad, y deja que ciertas cosas ocurran. Y nosotros quedamos putos. Nosotros quedamos tipo así, súper frustrados, súper con rabia, incluso así por las cosas más banales. Entonces es una actitud de soberbia muy grande, la constante insatisfacción con todo lo que ocurre y la constante reclamación por causa de esas insatisfacciones. Eso es una actitud de soberbia. Entonces nosotros creemos tener el derecho de que todo sea perfecto como nosotros pensamos que tiene que ser, pero la realidad ella es otra y Dios es bueno, así que Él no hace todo lo que nosotros queremos, sino que hace lo que es bueno para nosotros, ¿no? El reclamar, entonces el quejarse de todo continuamente, es una ingratitud para con Dios, lo es, porque Él te dio tantas cosas entonces buenas, tan buenas, vos ni siquiera sabes, por ejemplo, de cosas que te ocurrieron y que vos no percibiste que eran buenas para ti, pero de alguna manera lo son, porque Él no da cosas malas. Entonces, y vos estás quejándote de eso. Entonces, por ahí un ejemplo, se fue mi perfume, se cayó en el piso y se rompió. Por ahí el perfume podía estar vencido y yo iba a aplicar y me iba a dar una alergia, ¿verdad? Yo ni sé, pero eso que me ocurrió, que parecía malo, fue maravilloso, fue muy bueno, qué suerte que ocurrió, ¿verdad? Y eso sucede constantemente. Entonces, cuando nosotros reclamamos, nosotros estamos siendo ingratos. La actitud que debemos de tener es la siguiente: bueno, eso malo ocurrió, Dios sabe, yo pido a Dios que su voluntad se haga en mi vida. Entonces, si esta cosa que me parece mala ocurrió, fue por algo mejor y yo confío en Dios. Gracias Dios por eso. Entonces, esa es una actitud más correcta. Y falta de confianza. Entonces, quejarse también es una falta de confianza para con Dios. Justamente ¿por qué? Porque si yo sé que todo lo que ocurre hace parte de la providencia, cuando yo discordo de lo que ocurre, yo estoy faltando con la confianza en Él. Porque, bueno, si esto ocurrió, debe ser porque Dios es bueno y quiere darme cosas buenas, aunque yo no lo sepa. Entonces necesito confiar que lo que está ocurriendo, por más que yo no lo entienda, es algo bueno. Entonces vean ahí cómo es el quejarse continuamente, siempre la insatisfacción con las cosas. Ella demuestra el estado de nuestra relación con Dios. Creo mucho, así que muchas personas que están escuchando eso nunca lo han escuchado antes, ¿verdad? Pero es un análisis que es muy común adentro, es algo muy fácil de ver adentro de la vida de los santos. ¿Y por qué lo que se ve tanto es en la vida de los santos? Bien, para quien no sabe lo que es un santo es una persona que llegó al perfecto amor a Dios. ¿Okay? Entonces, ¿y cómo ella llega a ese perfecto amor a Dios? Cumpliendo la voluntad de Dios. Entonces, una breve catequesis aquí. Dios nos creó para amarle perfectamente. Primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, Dios nos creó por pura bondad, sin que nadie le mandara, ¿verdad? Sin que nadie le exigiera. Él se va y crea al ser humano. ¿Y lo crea para qué? Lo crea porque Él sabe que Él mismo es maravilloso y que contemplarle ya es el cielo. Entonces Él crea el ser humano para eso, para amarle otra vez, porque Él sabe que Él es bueno y eso es lo que completa el ser humano y lo da la felicidad plena. Entonces Él nos crea para amarle sobre todas las cosas y la voluntad de Él para nuestra vida es hacer con que nosotros le amemos sobre todas las cosas. Esa es la voluntad de Dios para nuestra vida. O sea, ay, pero la voluntad de Dios para mi vida es que yo sea médica. Ah, pero la voluntad de Dios es que yo sea madre. No, esto puede ser parte de lo que es la voluntad de Él, pero básicamente la voluntad de Dios para nuestra vida es que nosotros alcancemos esa santidad, para que nosotros alcancemos ese perfecto amor a Dios, porque ahí sí estaremos en la forma, diría así, ¿verdad?, para la cual Él nos creó. Y ahí sí seremos completamente felices y ese anhelo que tenemos de felicidad se llenaría. Entonces, una breve catequesis. Entonces, los santos son esas personas que ellas alcanzaron ese perfecto amor a Dios. ¿Y cómo ellas hicieron eso? Por medio de someterse a la voluntad de Dios. Entonces, la santidad consiste en eso, someterse a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que nosotros le amemos sobre todas las cosas. Entonces, dejemos que Él haga lo que Él quiera con nuestra vida porque confiamos que Él nos va a llevar hacia Él. Entonces, ahí para la salud de nuestro espíritu, ¿verdad?, para la salud de nuestra alma, es necesario que nosotros nos sometamos con paciencia, con amor, ¿verdad?, con comprensión, con confianza a la voluntad del Señor.
Y todas las cosas que ocurren a nuestro lado, ¿verdad? Es de providencia divina, o sea que son cosas que Dios permite que sucedan. Entonces confiamos que eso es lo bueno que nos va a llevar a Él. Miren cómo es lindo eso, ¿verdad? Y cuando nosotros reclamamos, nosotros no estamos colaborando. Cuando nosotros nos sentimos insatisfechos y insistimos en sentirnos insatisfechos y creemos que tenemos el derecho de estar insatisfechos con las cosas, nosotros no estamos contribuyendo con la voluntad de Él, con el proyecto que Él tiene para nuestra vida. Entonces mucho es aceptar. En vez de reclamar, tenemos que buscar aceptar la cosa. Porque una persona, ¿qué es ser un cristiano? ¿Verdad? ¿Qué es ser un cristiano? Ser cristiano es imitar a Cristo. ¿Okay? ¿Y qué fue lo que Cristo hizo? Y Él dijo eso muchas veces, que era lo que Él estaba haciendo en la tierra. Él estaba cumpliendo la voluntad, Él decía, ahora, cumpliendo la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces, ser cristiano es ser como Cristo. ¿Y qué es lo que hizo Cristo? Cumplir la voluntad del Padre. Aunque la voluntad del Padre fuera ser crucificado en una cruz. No. Aunque la voluntad del Padre fuera tener parte de su carne arrancada mientras era flagelado. Entonces, aunque la voluntad del Padre era dolorosa, aunque la voluntad del Padre era costosa, Él se sometió y no reclamó. Cristo no reclamó. Mediten en los misterios, ¿verdad? Dolorosos, ¿verdad? Él no reclamó. No reclamó de cargar la cruz, no reclamó de que le pegaran, no reclamó de nada. Lo que Él hizo fue confiar en el Padre y someterse a la voluntad de Él. Entonces, todas las personas que quieran ser santas, las personas que quieren alcanzar el fin para el cual Dios creó al ser humano, ellas deben imitar a Cristo, sometiéndose a la voluntad del Padre. Y una buena ayuda para eso es dejar de reclamar, esforzarse para dejar de sentirse insatisfecho con las cosas, trabajar más la gratitud, porque eso nos ayuda psicológicamente en el proceso. Entonces, es bastante profundo, como dije. Ahora, ya era un poquito interesante cómo eso afecta al cerebro, pero es más interesante aún mirar la reclamación y la insatisfacción desde el punto espiritual. Entonces, profundísimo acá el tema. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer en la práctica para poder dejar de ser reclamones, ¿no? Para poder dejar de sentirnos injusticiados por todo lo que nos ocurre? Cerrar la boca. Ese es el primer paso, es cerrar la boca. Dios sabe, y quien convivió conmigo hace unos años sabe qué desgraciada yo era, tipo, yo era así, de esas personas que se quejan de todo, ¿ok? Entonces dejo claro. Hoy en día soy una persona que nunca se queja. No, yo me quejo todavía, pero mucho menos que antes. Y a veces por algunos motivos un poco más complicados. Entonces, no, que llovió, que salió sol, no es lo suficiente hoy en día para hacer que yo me queje verdaderamente, ¿verdad? Pero sí hay todavía quejas. Obviamente yo soy una persona humana. Pero yo entiendo que esa lucha ella debe ser continua. Entonces, ¿cómo se comienza? Se comienza cerrando la boca. No sé, pasó algo y vas a ir a tu marido o a tu hijo o a una amiga para quejarte de ese algo, cierra tu boca. Lo primero, ese es el primer paso, era empezar a cerrar la boca. Lo primero que vas a luchar es contra la necesidad de exteriorizar la insatisfacción. Y con el tiempo vas a ir consiguiendo ya no sentirte más tan insatisfecha con las cosas que ocurren. Y siempre recordar de lo que he dicho aquí, siempre recordar de Cristo que cumplió la voluntad del Padre aunque le doliera, siempre recordar de los santos. Por eso leer vida de santos es tan bueno, ¿no? Porque vas a entender todas las cosas que tanto le costaban, pero ellos no reclamaban y siempre estaban felices. Y a medida que vas creciendo en eso, de no reclamar, de no sentirte tan insatisfecho con todo, ¿verdad? De no creer que todo es un derecho tuyo, de no dar de no sentir, ¿cómo decir? De no dar tantas énfasis a las molestias, vas a ir viendo que tu vida se va poniendo más alegre. Entonces, un día alguien me preguntó cómo hacer para no ser una esposa chata. Y yo contesté, y es cierto eso, que una parte importante, eran varias cosas, yo diré tipo, ¿verdad? Pero una de ellas era de meditar en las cosas buenas que los maridos hacen a veces, ¿verdad? Que su marido hacía, porque eso le iba a generar gratitud. Y esa gratitud hace con que el día sea más liviano, que nuestro humor esté mejor. Entonces, empezar a enfocar más, meditar todos los días en las cosas buenas que ocurrieron y no en las cosas malas.
de la neuroplasticidad. ¿Se acuerdan de la neuroplasticidad, de la capacidad del cerebro de adaptarse a lo que se repite? Entonces, repetir todos los días cosas que debes agradecer. Entonces, para así constantemente y medita. Lo bueno que vos naciste, lo bueno que vos tenés una casa, lo bueno que tenés tu trabajo, que gracias a Dios tenés un hijo. Entonces, todos los días ir meditando en eso, eso también va a ayudar. Pero siempre recordar, ¿no? Cada cosa que te ocurra, por más que te duela, por más que cueste, Dios permitió que sucediera. Confía, confía y pide siempre a Dios y continúas. Y si te cuesta, bueno, te está doliendo algo, te está incomodando algo, te está molestando algo, bueno, Dios, hace tu voluntad en mi vida y ayúdame a contribuir con ella. Y vas a ir trabajando. Dentro de algunos años vas a ver así muchísima diferencia, pero es algo que tenemos que luchar contra la reclamación, tenemos que luchar contra la insatisfacción. Ella daña nuestro cerebro, daña nuestra vida, la vida de los demás y principalmente daña nuestro espíritu. Entonces seamos más gratos con Dios. Si te gustó el video, no olvides de dejar tu like, de compartir con otra persona que vos creas que eso pueda ser importante, ¿ok? De comentar abajo también si te gustó. Y de suscribirte a mi canal en YouTube, ¿verdad? Y seguirme en Instagram, y seguirme en TikTok, y acompañar todo lo que yo subo, ¿ok? Entonces, gracias por acompañarme hasta aquí y nos vemos pronto.